Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta ocasión estaremos hablando sobre el principio de incertidumbre. Si bien fue un tema que ya estuvimos tratando con anterioridad, de manera muy breve, ahora vamos a derivarlo. Si ustedes recuerdan, lo nombramos de esta forma: sigma x por sigma p mayor o igual que h barra sobre 2. Y de hecho lo que vamos a hacer es una generalización. Nada más aquí recordemos que lo que llamamos sigma x está definido por que sigma x cuadrado, lo que le llamamos dispersión, tiene que ver con el promedio del operador x. Voy a dejar de estarle poniendo gorro a los operadores por esta ocasión, pero son operadores de los que estamos hablando. X menos el promedio de ese operador elevado al cuadrado. También comentamos, o al desarrollar esto es fácil ver, que esto corresponde al promedio de x cuadrada menos el promedio de x elevado al cuadrado, que son distintas cosas. Y algo similar para sigma p. De hecho, aquí la idea básica es que los operadores x y p son cantidades conjugadas que no conmutan o que no son compatibles, en el sentido de que no pueden compartir eigenvectores, porque si lo hicieran su conmutador sería igual a 0. Y pues hay algunas cosas profundas respecto a eso en las que no necesitamos ahorita ahondar. Ahora tenemos la situación de que vamos a pensar en general, vamos a tener o vamos a pensar que tengamos dos observables, es decir, van a ser hermitianos, que cumple con la propiedad de que el conmutador entre ellos no sea necesariamente 0. Vamos a pensar en el caso general en que son distintos de 0. Es decir, que sean cantidades conjugadas. O, perdón, observables conjugados. Entonces lo que llamamos nosotros sigma cuadrada, vamos a pensar en la operación de que esto esté aplicado sobre un vector. Para lo que sigue, vamos a recordar la desigualdad de Schwarz. La desigualdad de Schwarz ya la derivamos hace algunas sesiones, de hecho, y nos decía que si tenemos dos vectores y hacemos su norma elevada al cuadrado y multiplicamos esa cantidad, esto siempre va a resultar ser mayor o igual que la norma al cuadrado de la proyección de uno sobre el otro. ¿Qué es esto? En términos de integral pues tiene su sentido. En términos del caso euclidio tridimensional, por ejemplo, esto tenía que ver con un coseno del ángulo. Entonces el coseno garantizaba que esto siempre fuera menor o igual que lo de la izquierda. Entonces vamos a definir estas cantidades. Vamos a decir que alfa lo hacemos precisamente que sea el operador a menos el promedio por cierto vector, que puede ser cualquier, es un vector general, es decir, sobre cualquiera. Y de manera similar vamos a decir que beta va a ser lo que le llamamos delta b, o b menos el promedio de b, aplicado sobre ese mismo vector. De tal forma, como sabemos que son hermitianos, alfa automáticamente va a tomar la forma en que tenemos que invertir, ya sabemos esto, y los operadores estos están actuando sobre la parte de la izquierda. Eso es gracias a que este es un operador hermitiano, así como la operación identidad también lo es, de tal forma que beta también va a tener una forma similar. Como también es un operador hermitiano, también se cumple con esto automáticamente. Entonces, ahora sí estamos en condiciones nada más de evaluar eso de la izquierda, perdón. Entonces lo que tenemos, digamos que lo que vamos a tener es este actuando por esta parte de la derecha, el otro el mismo actuando pero sobre el de la izquierda. Entonces básicamente lo que tenemos es que automáticamente esa desigualdad se convierte en el promedio, es decir, en phi delta a al cuadrado por phi, y aquí el promedio también, que es phi delta b al cuadrado por phi.
Eso es por la parte de la izquierda. Por la parte de la derecha, ¿qué ocurre? Por la parte de la derecha tenemos que esto va a ser mayor o igual que la magnitud de alfa, que ya dijimos que era phi, pero delta A actuando sobre la parte de la izquierda y delta B actuando sobre la derecha. En esta notación de Dirac se facilita mucho esto, obviamente. Es decir, aquí tenemos lo que llamamos nosotros el sigma A, por ejemplo. Esto sería sigma A al cuadrado, esto sería sigma B al cuadrado. Y aquí lo que te dice es que esto es mayor o igual que la magnitud del promedio de este operador. Vamos a trabajar un poco con este de la derecha de manera muy breve, pero vamos a ver algunas cosas importantes. De hecho, vamos a comenzar expresando esto como un medio del conmutador. Acuérdense que el conmutador es AB menos BA, perdón, entre las el conmutador entre delta A y delta B, ese operador. Sabemos que esto es delta A por delta A, delta B menos delta B, delta A. Y aquí vamos a definir lo que llamamos el anticonmutador. Lo voy a poner con paréntesis de este tipo, en llaves más bien. Y esto sería delta A, delta B, que va a estar definida, así como esto está definido como el conmutador de delta A, delta B igual a delta A, delta B menos delta B, delta A. Este va a estar definido con un más, de tal forma que si hacemos la suma de este con el que tiene signo positivo, este último término se cancela y medio con un medio va a sumar 1, que es justamente lo de la izquierda. Justamente como cuando dividíamos funciones en una función impar, que es antisimetrización de la función, y en una función par, que es la simetrización, digamos, de la función. Entonces esto es justamente eso. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, de inicio primero notamos aquí que esto es justamente igual a que si pusiéramos A menos el promedio de A. Por un momento voy a nombrar el promedio con barra, también se usa, por B menos el promedio de B menos B menos el promedio de B. Y aquí sería A menos el promedio de A. Entonces si hacemos los productos, aquí queda AB menos BA. Y luego lo que vemos es que va a ocurrir una serie de términos. Por ejemplo, en esta parte todavía nos faltaba AB promedio menos A promedio B más A promedio B promedio menos, los que nos faltaban era en realidad un más BA promedio, pero estos son números, todos los que tienen barrita arriba son números, que ya fue el promedio del operador. Entonces esto siempre pueden poner a la izquierda o a la derecha, es decir, esto sí conmuta obviamente. Y por último quedaron dos términos que eran más B promedio por A y menos B promedio A promedio. Entonces lo que vemos es que estas cantidades se van por pares gracias a esa conmutación que acabamos de mencionar. Es decir, por ejemplo, A con B, este es menos, pero este es positivo. Este de aquí, que es AB, es este mismo. Y por último, este es este mismo. Es decir, esto es justamente igual al conmutador. Entonces lo que estamos diciendo es que esta cantidad es igual a un medio del conmutador de A y B mismos. Y sobre esto no hicimos nada, sobre el anticonmutador. Ahora, ¿cuál es la utilidad aquí? Si ya dijimos que delta A, delta B es igual a un medio del conmutador entre A y B más un medio del anticonmutador entre A y B, lo que requerimos ahí arriba, recuerden que es esto, y necesitamos la magnitud. Y ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Cuando tenemos una cosa por este estilo, algo que vamos a proclamar aquí, es que esta cantidad es puramente imaginario.
y que esta cantidad es un número puramente real. Vamos a ver por qué. Tiene que ver con el hecho de que A y B son operadores hermitianos. Al ser hermitianos, si nosotros hacemos la conjugación de AB, por ejemplo, entonces lo que tienes es que esto va a ser la conjugación de dos términos, ¿no? Uno que es AB conjugado menos BA conjugado. Sabemos por lo que ya conocemos sobre conjugación es que tenemos que invertir el orden de los operadores y también aquí. Pero como son hermitianos, esto es justamente BA menos AB. Es decir, este operador es igual a menos A, B. A eso se le llama, bueno, ya se imaginarán, si lo hacemos para de manera similar, AB lo que termina siendo, cuando hacemos la conjugación, es que termina siendo AB justamente, sin cambiar de signo, porque hubo un más en todos lados. Entonces lo que tenemos es que este operador, el conmutador de dos operadores hermitianos, es una cosa que se llama anti-hermitiano, mientras que este es hermitiano. Para este caso, por ejemplo, el promedio de esta cantidad tiene que ser real porque ese mismo operador es hermitiano. Sin embargo, si lo hacemos para este operador, por ejemplo, imagínense que lo que estamos haciendo más bien es actuar AB actuando sobre algo, digamos que nos vamos sobre uno de sus eigenestados, por ejemplo, lo que podríamos hacer es actuarlo sobre la derecha o actuarlo sobre la izquierda. Si sobre nosotros sabemos que lo que otorga es cierto número, le voy a llamar C, M, phi n, por la izquierda, y por la izquierda vemos que cambia de signo, porque en realidad por la izquierda tiene que actuar como su conjugado, que esto no ocurriría en este caso porque al actuar sobre la izquierda tendríamos el mismo valor exactamente. Entonces si sabemos que este actúa como su conjugado sobre el de la izquierda, entonces lo que tendríamos es que tendríamos menos cm multiplicado por lo mismo. Entonces lo que estaríamos hablando es que eso solo puede ocurrir si el número es puramente imaginario. Porque cuando lo actuamos sobre el conjugado tenemos que además cambiar i por menos i, y entonces ya obtenemos justamente un solo valor. Eso digamos que es por consistencia, o lo podemos ver de manera general yéndote a ver cómo actúa desde el otro punto de vista que vimos antes, de decir, un operador antihermitiano lo podemos poner primero actuando así sobre cualquier vector, o lo podemos poner a actuar de esta forma, haciendo su adjunto sobre esto y estas dos cosas. Lo que vemos es que en realidad más bien al cambiar de signo ocurre eso del imaginario. Es algo trivial la demostración, ¿no? Entonces lo que tenemos es que ya que nos creemos eso, lo que necesitamos además es la magnitud. Por lo tanto, la magnitud por fin de esa cantidad elevada al cuadrado, digamos, sería delta A, delta B, sería un cuarto, porque acuérdense, si este es un número multiplicado por el imaginario, lo que tenemos que tener, la magnitud de esto va a ser real. Es un cuarto de la magnitud de AB al cuadrado más un cuarto, y este es trivial, ¿no? Así es como sacamos las magnitudes, como cuando sacas, no sé, un z igual a x más y, por ejemplo, te queda el cuadrado de este más el cuadrado del otro. Entonces esto quedaría como un cuarto de la magnitud del anticonmutador, nada más que aquí era delta, del anticonmutador entre delta A y delta B. Ahí está. Entonces, por fin llegamos a la conclusión. Ahora, en realidad, si se fijan, esto lo convirtió en un cuarto. Acuérdense que obteníamos esta magnitud así. Lo que está sucediendo es que si la desigualdad era que lo de la izquierda era mayor o igual que esto,
Con mayor razón, como este es un número que solo puede agregar porque es positivo, con mayor razón va a ser mayor o igual que solamente este de la izquierda, que es el único que nos interesa para la parte del principio de incertidumbre. Suena mañoso, pero así son las cosas. Entonces lo que tenemos es que delta A al cuadrado por delta B al cuadrado, o ya podemos sacar raíz ahí, es mayor o igual que 1/2 de lo que es la magnitud del conmutador entre A y B. Porque el término extra también hacía que, pues, que con mayor razón sea mayor o igual que esto. Pero vamos a ver que en realidad también podemos tener un límite para este, ¿no? Entonces sería el caso en que esta cantidad fuera igual a 0, obviamente. Bueno, obviamente para el caso especial en que A y B son XP, lo que tenemos es que la magnitud de IH barra nos quita el número imaginario I y nos queda en especial que sigma X por sigma P es mayor o igual que H barra sobre 2. En realidad hay otra forma de derivar, digamos que esta es la forma generalizada del principio de incertidumbre, es decir, para cualquier cantidades que no conmuten. Otro ejemplo típico es la conmutación, por ejemplo, de LX con LY, pero en realidad ese conmutador es igual a IH barra LZ. Entonces también va a satisfacer su forma de principio de incertidumbre, solo que no es proporcional a la identidad, ¿verdad? Tendríamos que tener cuál es el promedio del LZ, por ejemplo, en particular. Sin embargo, todo ese tipo de operadores que no sean conjugados van a satisfacer esto. Y ya. Lo demostramos, pero vamos ahora con otro punto. Y vamos a mencionarlo como otro punto de vista de demostración, pero es exactamente equivalente, ¿no? Entonces vamos a llevarlo un poco más rápido porque algunas de estas cosas ya las comentamos. Es decir, vamos a situar primero, vamos a pensar en que un conmutador, ya sabemos que en realidad delta A, delta B, sabemos que es igual a B, que es igual a eso. Así es que lo que vamos a hacer es fijarnos primero en algo parecido a esto, ¿no? Vamos a definir primero un operador phi primado, es decir, una transformación de nuestro phi general que habíamos dicho, y vamos a pensar lo que esto es A más I lambda B, donde lambda es un número que es real. Y esto nos va a permitir argumentarlo de otra forma, ¿no? Entonces, este número, bueno, si nosotros obtenemos lo que es la norma al cuadrado de este nuevo vector, sabemos que esa norma es mayor o igual que 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si invertimos esto sería lo mismo que poner el operador actuando sobre el de la izquierda. Acuérdense que A y B son operadores hermitianos, por lo tanto solo cambia el orden de I, perdón, el signo de I. Este lo podemos actuar sobre la izquierda o podemos actuarlo sucesivamente sobre la derecha. Esa es la ventaja de la notación de Dirac. Y esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 0, obviamente. Entonces lo que estamos diciendo, ya voy a quitar esta idea del phi de aquí. Nada más disculpas, aquí lo que vamos a hacer más bien es pensarlo directamente sobre los deltas. Voy a poner delta, aquí voy a poner delta, aquí voy a poner delta, aquí voy a poner delta por la izquierda y delta por aquí. Obviamente el desarrollo de esto es simplemente que es delta A por delta A, delta A por delta B. Vamos a tener aquí una factorización que tiene que ver con el conmutador. Entonces voy a irlo expresando de esa forma, ¿no? Y de hecho voy a expresar de una vez lo que ocurre primero con delta B. Aquí va a ser lambda cuadrada multiplicado por el promedio de delta B elevado al cuadrado. El término cruzado en realidad implica que va a ser más un I lambda que multiplica al promedio de delta A por delta B menos, eso sería delta A por delta B multiplicado con I lambda y multiplicado por menos delta B por delta A, ¿no? O aplicados en ese orden. Entonces lo que tenemos en realidad es un conmutador. Y por último voy a expresar aquí delta A al cuadrado
similar a este primer término, y esta cantidad, como la norma de phi primado era mayor o igual que 0, esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 0. Fíjense en lo siguiente solamente, que esto tiene la forma lambda cuadrada por cierto número, más de acuerdo a los promedios estos específicos, esto es un número. De hecho, por cierto, antes de continuar con ese argumento, lo que tenemos es que esto es lo mismo que tener delta b al cuadrado, lambda cuadrado, más lambda que multiplica, pero acuérdense que esto es puramente imaginario. Este conmutador, lo dijimos más arriba, que para el anticonmutador esta cantidad promediada era real, pero este es imaginario. Entonces podemos deshacernos de esta i, porque al ser i, lo que tenemos es que tenemos que tener aquí la magnitud de esto, tal vez positivo o negativo, multiplicado por i, ¿verdad? Vamos a pensar en el orden que sea positivo, eso no nos va a llevar a perder generalidad nada. Entonces lo que tenemos es que esto es lambda multiplicado por el promedio de la magnitud de delta A con delta B. Pero sabemos que este conmutador es lo mismo que AB, por cierto. Promediado. Y por último más delta A cuadrada. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces lo que tenemos es que A lambda cuadrada más B lambda más C es mayor o igual que 0. En realidad esto implica algo sobre el determinante de la siguiente forma, ¿no? O bueno, si ustedes ya saben desigualdades, pues ya saben qué es el resultado, pero en este caso nada más lo voy a mostrar como para el récord. Acuérdense que esto es lo mismo que si pusieras esto como lambda cuadrada más b sobre a lambda, pensando en a positivo, que en este caso lo es. Entonces, más c sobre a mayor o igual que 0. Si ustedes recuerdan, el tipo de factorización que te lleva a la ecuación cuadrática es básicamente lambda más b sobre 2a y esto elevado al cuadrado. Este de aquí lo dejas tal cual, pero todavía tienes que tener un término de compensación que es menos b cuadrada sobre 4a cuadrada mayor o igual que 0, y de aquí derivarías prácticamente la cuadrática cuando es la igualdad. Esto no es una cuadrática, pero básicamente si lo pasas a la derecha te queda lambda más b sobre 2a elevado al cuadrado, que es una cantidad positiva, debe ser mayor o igual que c sobre a, bueno, al revés, ¿verdad? Que b cuadrada, y voy a factorizar el menos 4ac sobre 4a cuadrada. Entonces lo que está diciendo esto, como este es un número real y como esta cantidad tiene que ser positiva, lo que estamos diciendo es que esta cantidad debe ser menor o igual que 0, ¿verdad? Por lo tanto, b cuadrada menos 4ac, como esto es positivo, lo podemos mandar a cualquier lado, y esto debe ser menor o igual que 0. Entonces, lo que implica esto, eso es exactamente lo mismo que decíamos, b cuadrada es esto. Tal vez aquí nada más nos faltó decir que es la magnitud de esto, ¿verdad? Ajá. Y al elevarlo al cuadrado eso tiene más sentido, ¿no? En realidad aquí tal vez podía ser un más menos, eso era irrelevante, porque a fin de cuentas, si lo pensamos positivo o negativo, al hacerlo al cuadrado te queda la magnitud de este conmutador, la magnitud del promedio de este conmutador al cuadrado, b cuadrada menos 4ac, menos 4 veces la multiplicación del promedio de delta a al cuadrado por delta b al cuadrado, que esto ya es prácticamente, y esto tiene que ser menor o igual que 0. O lo que es lo mismo, sacando raíz cuadrada, que delta a o bueno, esto sería el promedio de delta a cuadrada por delta b al cuadrado, que debería ser mayor o igual que un cuarto de la magnitud del promedio del conmutador. Y esto ya es justamente lo que demostramos antes. Sacamos raíz cuadrada y este es el que le llamamos sigma a, básicamente. Esto es lo que llamamos sigma b y es mayor o igual que un medio del conmutador.
Bien. Bueno, si ya está todo claro aquí, ahora podemos pasar al asunto. Esto fue otro tipo de demostración. Llegamos a la misma conclusión desde dos puntos de vista. Pero ahora vamos a pensar, y ya por último, ¿qué ocurre con el mínimo? Es decir, ¿qué pasa si esto fuera exactamente la igualdad? De hecho, lo que vemos, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado, si esto fuera exactamente la igualdad, entonces lo que estaríamos diciendo es que como bueno, pensamos en primer lugar qué significa esta parte de aquí, ¿no? Perdón, esta parte de aquí. Lo que significa esto es que tienes, digamos que hiciéramos esto como cierta función de lambda. Entonces en general, si tú tienes que eso es mayor o igual cierta función de lambda y tú pides que esa función, esta función a fin de cuentas es una cuadrática, si se dan cuenta, estos son números fijos, digamos que queremos solucionar para lambda. Entonces en general lo que estamos pidiendo es que la función sea mayor o igual que 0 o la cantidad que pongas aquí. Entonces esto te va a limitar a ciertos valores de lambda para esto, pero lo que ocurre exactamente en la igualdad lo que significa es una repetición de raíces. Es decir, cuando nosotros ponemos esto igual a 0, lambda solo tiene un valor, que es justamente menos b sobre 2a. Entonces en ese caso el significado es que solo tenemos una raíz, cuando lambda es exactamente eso, y ese es un valor único para lambda. Entonces no podemos tener un mayor que aquí, lo que tenemos es justamente la igualdad. Es decir, lo que implica el hecho de tener el determinante, esta parte igual a 0, que es lo que quisiéramos para ver cuándo se da la igualdad. Entonces la igualdad se va a dar justamente cuando esto sea también igual a 0. ¿Y cuándo se da esto igual a 0? En realidad lo que estamos diciendo, todo esto provenía de un desarrollo, y esta igualdad solo se da, de hecho en la desigualdad de Schwarz solo se da cuando tenemos que bueno, ahí piénselo cuando se da, no. El caso es que esto se va a dar cuando esto es igual a 0. Entonces, de acuerdo a todo este argumento, digamos que nos fuimos al revés. Pensamos, cuando esto es igual, cuando se da esta igualdad, tendría que darse cuando el discriminante es igual a 0. Eso se va a dar cuando esto es igual a 0, porque si no es un valor único. Y esto se va a dar cuando esta cantidad es igual a 0 solamente. Entonces, esto va a ser que delta A más I lambda B para ese valor específico, lambda 0, por ejemplo, delta B, perdón, aplicado a phi sea igual a 0. Tal vez ya miran como hacia dónde va esto, porque ya nos hemos topado con un tipo de operador que tiene esta forma, ¿no? Que es la forma que tiene que ver con dos operadores conjugados, multiplicar por aquí, excepto tal vez por constantes. Esta ecuación ya no la hemos topado antes. ¿Recuerdan? Cuando tomamos el operador de aniquilación exactamente, ¿no? Entonces, aquí podría ser un argumento muy similar, pero vamos a hacer específicamente qué significa esto, ¿no? Esto es A menos el promedio de A más y lambda, y vamos a irnos vamos a multiplicar por X por la izquierda. Es decir, al hacer esto, lo que hacemos es, recuerden que el operador, vamos a irnos específicamente sobre el operador P, pero bueno, vamos a terminar de nombrarlo aquí. Esto sería B menos el promedio de B. Esto aplicado sobre phi
Y ahora vamos a irnos al caso específico en que A es igual a X y que el operador B es igual a P. Entonces, en realidad lo que estaríamos diciendo es que esta operación, al multiplicar por X por la izquierda, en esta representación P toma la forma de H barra sobre I por la derivada con respecto a X. Entonces, esto va a ser X menos el promedio de X. Recuerden que es operador en realidad, lo dejamos por el momento así, y aquí sería más I sobre lambda multiplicado por H barra sobre I derivada con respecto a X aplicado a lo que está a la derecha menos sea lo que sea el promedio de P, ¿no? Y todo esto fue aplicado sobre phi de X. Porque así justamente lo hicimos con el operador de aniquilación. Nos fuimos explícitamente a esa representación para poder solucionar una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a darnos cuenta, vamos a hacer una redefinición. Se simplifica si definimos phi de X igual a E a la I promedio de P sobre H barra X multiplicado por cierta función que es de X menos X promedio precisamente. Esto es simplemente una redefinición para poder poner las cosas en términos de F. De tal forma, digamos que, bueno, de tal forma que F de Y le voy a llamar, por un momento voy a llamar, acuérdense que estamos en una dimensión, Y es simplemente una redefinición, no es que sea una coordenada perpendicular o algo. Y va a ser justamente igual a X menos X promedio. Entonces f de Y sería E a la I P promedio sobre H barra multiplicado por X, pero X es igual a Y más X promedio, allá arriba de la exponenciación. Pasamos del otro lado de esto, en realidad quedó como menos, y aquí sería por phi de X, pero phi de X en realidad corresponde a phi de Y más el promedio de X. Entonces, de tal forma que si hacemos la sustitución, ¿por dónde la hacemos? Por aquí. Y nos vamos a ir hacia la derecha para... Esto de aquí se puede expresar como simplemente es Y, la definición de nuestra nueva variable que pusimos, más I lambda. Voy a expresar esto así. No quiero que se confunda con conmutadores ni nada, vamos a dejarlo así. Y esto sería la derivada con respecto a Y, de la cadena, como quieras verlo, va a ser a fin de cuentas H barra sobre I derivada con respecto a Y son iguales, porque esto es una constante, el diferencial a fin de cuentas causa un 0 aquí, si quieren verlo así. Y luego menos P, y esto estaría actuando ya todo sobre phi de X. Pero phi de X es la exponencial. Entonces sería E a la I P sobre H barra Y más el promedio de esto. Eso es lo que dijimos para la inversión. Bueno, pero estamos expresando phi de X explícitamente. Y multiplicado por F de Y. Sin embargo, aquí fíjense en lo que ocurre, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a mandar esto para otro lado. Después de haber hecho esta definición, vamos a mandarlo por allá. Aquí. Ya que tomamos esto, nos damos cuenta de que lo que está regando las cosas es este operador diferencial. Sin embargo, este operador diferencial actúa sobre algo que en realidad es un múltiplo, que es esto. Cuando lo hacemos actuar sobre esta parte, lo que tenemos es que obtenemos, aquí sería decir, la derivada con respecto a Y. Acuérdense que esto es actuándolo a la izquierda sobre todo esto que está aquí. Como la derivada con respecto a Y de esto, a fin de cuentas,
derivada con respecto a y de lo que está encerrado ahí es igual a i sobre h barra p por la misma exponencial y por f de y luego más el operador h barra sobre i, pero aplicado sobre f de y, solamente la derivada. Y todo esto ya pudimos factorizar, es decir, el operador ya actuó solamente sobre f. Podemos factorizar le a la ip sobre h barra y más x. Entonces, ¿qué es la utilidad de esto? Nos damos cuenta de que en realidad este término, como vas a multiplicar por h barra sobre i, se va a cancelar este factor. Este p se va a cancelar justamente con este p cuando hagas esa operación. Y por lo tanto, en la ecuación original queda un exponencial factorizado por todos lados. Es decir, volvemos a poder poner esta ecuación anterior, la podemos reexpresar justamente como y más lambda h barra derivada con respecto a y, y todo esto aplicado sobre f de y igual a 0, lo cual es una ecuación mucho más simple de manejar. De hecho, esta ecuación ya la solucionamos antes, es decir, puedes pasar restando uno de los términos, puedes pasar multiplicando el de y, integras, te queda y cuadrada sobre 2. Entonces lo que quiere decir es que f de y es cierta constante multiplicado por e a la menos y cuadrada sobre 2 lambda h barra, ¿verdad? Entonces, si lo insertamos fácilmente, se nota que la derivada con respecto a y, por ejemplo, de esto te queda por fuera un 2y que cancela el 2 solamente sobre lambda h barra, y lambda h barra se va a ir, entonces te queda y menos y factorizado con f misma. Entonces está correcta la solución esa. Si nos devolvemos a las funciones originales, habíamos dicho que phi de x era cierta exponencial, entonces esto es c por e a la i p sobre h barra x, fue nuestra definición, multiplicada por f de x menos x promedio, que es la y. Entonces es multiplicada por e a la menos x promedio elevado al cuadrado sobre 2 lambda h barra, ¿verdad? Ahora, podríamos habernos fijado, por otro lado, tenemos que para este valor específico de igualdad, tenemos que nuestra relación para la cuestión del conmutador, que aparecía por aquí, lo que hubiera quedado aquí es delta p cuadrada. Aquí hubiera quedado i h barra, pero la magnitud es h barra simplemente. Entonces, al solucionar, eso lo voy a hacer por acá, en realidad aquí hubiera quedado delta p esto nada más lo estoy haciendo para culminar aquello de abajo, delta p al cuadrado promediado por lambda cuadrada más la magnitud de esto multiplicado por lambda, es decir, en este caso es x, p, el conmutador es i h barra, su resultado es este, lambda h barra, más delta x al cuadrado promediado, y esta cantidad va a ser igual a 0 para este caso específico que queremos. Entonces, en este caso,
en este caso tenemos que lambda va a poder ser, ya nada más tendríamos la situación de que podemos hacer la relación desde que delta x al cuadrado promediado por delta p al cuadrado promediado es igual, en este caso igualdad que tenemos, no lo habíamos tomado en cuenta eso, es igual a h barra cuadrada sobre 4 porque estamos en el mínimo. Entonces podríamos despejar de aquí y lo que nos va a quedar, ya nada más voy a anotar el resultado. Esto es muy simple, lo que basta con que pongas, por ejemplo, no sé, delta x de aquí, por ejemplo. Entonces el resultado, podrías poner aquí esto como 1 sobre delta x, y el resultado es que lambda podrías expresarlo como h barra sobre 2 promediado de delta p al cuadrado, o lo que es lo mismo, que lambda es igual a 2 delta x al cuadrado promedio sobre h barra. Y ese es el que nos interesa básicamente, porque decimos que lambda es 2 sobre h barra por delta x al cuadrado promediado. Entonces el phi de x que tenemos, pero claro, es cierto valor, ¿no? Entonces sería e a la ip sobre h barra por x, y aquí decíamos que este es 2, o sea, se va a convertir en un 4 promedio de delta x al cuadrado. Entonces esto es simplemente e a la menos x menos promedio de x elevado al cuadrado. Aquí queda un 4, todo lo podríamos factorizar en términos de esos cuadrados. Entonces esto es el promedio de delta x elevado al cuadrado, lo cual claramente es una gaussiana. De hecho, esto ya se veía sospechar. Les había comentado algo sobre que básicamente, como esto provenía de algo similar a cuando habíamos dicho que eta más ip, por ejemplo, actuando sobre un phi 0 era igual a 0, esto nos llevó a la solución tipo gaussiana para el estado base del oscilador armónico, y estamos encontrando justamente ese resultado, excepto que tenemos este factor de fase, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que nos dice, y claro, en representación P, tal vez esto tendría la forma phi p de p, como hemos visto, y tendría una forma similar por aquí, nada más estos dos cambiados, y con un signo de diferencia tal vez, y aquí con un p menos promedio de p, o sea, una forma igualita. Entonces lo que tenemos es que en general un paquete de onda gaussiano es el que va a otorgar que la función de onda que se cumpla, más bien que se cumpla la igualdad. Es decir, para este específicamente es que se cumple la igualdad en el principio de incertidumbre, así como ocurre en este caso de hecho, ¿no? Bueno, con eso concluimos en esta ocasión. En la siguiente estaríamos hablando algo que también tiene que ver con conmutadores. Y con eso culminamos la unidad. Entonces hasta la próxima.